Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Seguimos con el vídeo número 3 del tema de política. A ver si esta vez no me enrollo tanto, aunque bueno, tampoco teniendo en cuenta que son, digamos, un vídeo por semana, tampoco es para tanto la chapa que suelto, siempre y cuando tengáis claro y sepáis discernir lo que es más importante de lo que no lo es y siempre que tengáis el dossier a mano, porque en el dossier es donde está realmente lo relevante y sepáis cribar el grano de la paja. Ahora vamos a empezar con el punto 3, que es el de sociedad natural o sociedad artificial, ¿vale? Con este título así tan misterioso, en realidad de lo que se va a hablar es de una concepción antigua de cómo surge o qué es el Estado, y ahora veremos una definición de Estado, y la visión moderna, que es la que llega hasta nosotros y la que todavía nos incumbe de qué es el Estado y cómo surge el Estado. Entonces, al final, de lo que vamos a hablar hoy es de esto de aquí, el Estado y la soberanía. Em, a ver si esto... Ahora. Bien, pues para hablar de Estado y soberanía, que son dos palabras, sobre todo el concepto de Estado, el de soberanía quizá no tanto, pero el concepto de Estado sí que lo hemos escuchado, hemos oído hablar del Estado español o de política estatal o lo que sea, y son conceptos que a lo mejor nos suenan o que más o menos sabemos lo que significan, pero tenemos una definición clara, no sabríamos describirlos correctamente. Entonces, pues me he ido directamente a la Real Academia de la Lengua Española y he buscado qué significa Estado, y Estado significa una forma de organización política dotada de poder soberano. Fijaros, soberanía. Ya necesitamos saber lo que significa soberanía para saber lo que significa Estado, ¿vale? Organización política dotada de poder soberano e independiente, que integra a la población del territorio. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado lo que hace es integrar a la población del territorio, pues por ejemplo, el Estado español integra a la población de determinado territorio en la península ibérica, más las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, actualmente, que tiene un poder soberano e independiente. Es decir, esa organización política que es el Estado español tiene soberanía propia y es independiente respecto a otras organizaciones políticas, pues por ejemplo Portugal o por ejemplo Francia, sus vecinas. Pero ¿qué significa eso de que tiene poder soberano? ¿Qué significa tener poder soberano? Vamos a ver qué significa soberanía. Soberanía, poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Esto aquí no está bien unido, pero bien. Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Entonces, ¿qué tiene España? Poder político supremo. Esto es más o menos lo que vimos con Max Weber en el vídeo 1. El Estado es tener el monopolio del ejercicio de la violencia. Significa esto tener un poder político que es supremo, es decir, por encima del cual no hay otro poder. Alguien podría decir, ¿cómo que por encima del Estado español no hay otro poder? Claro que hay otro poder. Viene Estados Unidos, te tira un misil y mira si tiene más poder. Bien, eso sería una situación de guerra, pero en principio Estados Unidos no puede ejercer ninguna injerencia en base a la legislación internacional sobre las decisiones políticas de España. Solo lo puede hacer pues declarando la guerra o con un intervencionismo que rompería, digamos, con el esquema ideológico y legal que tenemos ahora mismo en el mundo. Así que lo que quiere decir esto es que el Estado español no tiene un poder político sobre nosotros, los miembros de ese territorio, que esté por encima de él. Es decir, nadie manda sobre nosotros más que el Estado español, ¿no? Y nosotros en principio obedecemos al Estado español porque así lo hemos decidido, y de esto va a ir el concepto de Estado moderno. Lo hemos decidido a través de un pacto, concretamente a través de la Constitución, y además porque es un Estado democrático, donde hay una división de poderes y todas estas cosas que hacen que el Estado más o menos pues, sea lo menos malo posible, por decirlo de alguna manera. Bien, pero esta concepción del Estado no siempre ha sido exactamente así. Ahora vamos a ver cómo entendía el Estado Aristóteles en la antigüedad. En cualquier caso, que quede claro, el concepto de Estado es lo que vamos a trabajar aquí. Vamos a ver cómo entiende el Estado Aristóteles en la antigüedad y vamos a ver cómo entiende el Estado Thomas Hobbes, que es un filósofo británico de la modernidad, de la primera modernidad, antes de la Ilustración del siglo XVII, contemporáneo de Descartes, que es un filósofo que nos suena bastante, que es influenciado por algunos textos anteriores o por algunas ideas anteriores y sobre todo por acontecimientos históricos de su época. De alguna manera es el padre del concepto de Estado moderno, que es este que tenemos aquí. Es el que si vamos a la RAE, pues vamos a encontrar. Bien, pero primero nos vamos a la antigüedad, nos vamos al siglo IV antes de Cristo, hace mucho tiempo, a la sociedad griega clásica, y nos vamos a Aristóteles, que es un pensador, ya sabemos, discípulo de Platón, del que hemos trabajado bastante en metafísica. Y vamos simplemente a dar una pequeña pincelada de qué entendía, sobre todo por contraponer unas ideas antiguas con las ideas modernas, ¿de acuerdo? Para que veamos cómo veían la política en la antigüedad y cómo esto va a cambiar en la modernidad. La modernidad somos nosotros, ¿eh? Nosotros somos como los tataranietos de los modernos. Bien, para Aristóteles, el Estado
Es decir, la comunidad política es algo natural, es decir, por naturaleza se forma el Estado. De la misma manera, de la misma manera que para Aristóteles en una semilla hay en potencia un árbol y la semilla tiene unas características naturales que harán que necesariamente se convierta en un árbol. Por lo tanto, la semilla es un árbol en potencia. Este es el concepto que utilizaría Aristóteles. En potencia es un árbol. Para Aristóteles, el individuo en potencia, el individuo vive, como veis aquí, ¿no? En esta foto, digamos, de familia tradicional, que no es exactamente una familia ateniense, pero bueno, nos sirve para entender este esquema. El individuo que vive de forma natural en la familia, de forma natural, para Aristóteles la familia es natural, es una organización también natural. De la misma manera, en potencia, es miembro del Estado. En este caso he puesto una imagen de Atenas, moderna, porque cuando hablamos de Estado, en la antigüedad clásica, Aristóteles está pensando en las polis, es decir, en las ciudades-estados. No está pensando en territorios mucho más grandes. En todo caso, Atenas es un estado que puede controlar o influenciar o comerciar y controlar comercialmente otros territorios, pero la polis es Atenas, es decir, el estado es Atenas. Entonces, para Aristóteles, el ser humano es, como él mismo dice, un zoon politikon, es decir, traducido al castellano, un animal social o un animal político. Politikon se puede traducir como social, político. Aristóteles literalmente dice, solo los dioses y las bestias pueden no vivir en comunidad, pueden vivir aislados, solos. Las bestias, que además aquí habría que matizar, porque cuando dice bestias dice animales y habría que ver eso de que los animales no viven en comunidad, porque la mayoría de animales también viven en comunidades. Pues bien, solo las bestias y los dioses pueden no ser animales sociales, pueden vivir con total independencia o con total autonomía, alejados unos de otros de su misma especie, pero el ser humano no, el ser humano está condenado por su naturaleza a coexistir con otros seres humanos. Y para Aristóteles esto es una cosa natural, o sea, esto es una cosa que llegábamos como quien dice en la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, por naturaleza se forma la familia. El ser humano es un ser familiar por naturaleza. Esa familia, también por naturaleza, va a desarrollar las distintos tribus o las distintos demos o los distintos, vamos a decirlo así, barrios que forman la ciudad, y esos distintos barrios, tribus o demos conformarán finalmente la ciudad. Es decir, que de forma natural, de la misma manera que en la semilla hay un árbol, en el ser humano hay un estado. Esto se va a desarrollar y hay unas tendencias naturales, esta es la idea principal, hay unas tendencias naturales que harán que las cosas sean así. Por eso creo que ya hablamos un poco de Aristóteles en el tema de ética y estuvimos hablando y alguien preguntó, ¿qué significa naturaleza para Aristóteles? Pues para Aristóteles naturaleza al final es una especie de canon o modelo o un criterio para valorar lo que está bien y lo que está mal, porque lo que fuera contra el ser humano que abandona la polis e intenta vivir por sí mismo, de alguna manera está abandonando sus tendencias naturales, está yendo contra natura. Esta concepción de naturaleza en Aristóteles también le servía para justificar pues, determinadas formas de organización social de su tiempo. Por ejemplo, la esclavitud. Ya sabéis que la esclavitud era una institución totalmente y plenamente normalizada en la antigüedad, y para Aristóteles, pues por naturaleza, habían una serie de... Llamarlos personas ya sería utilizar el concepto inadecuadamente, una serie de seres de la misma, podríamos decir, de una naturaleza similar al ser humano, pero que pueden estar dominados, puesto que no tienen la capacidad racional que tienen los amos. De la misma manera que las desigualdades entre hombres y mujeres para Aristóteles también estaban, de alguna manera, justificadas por naturaleza. Por cierto, bueno, para Aristóteles, en principio, en una familia, el padre gobierna, ¿no? El padre, digamos, el patriarca, el patriarcado estaba a la orden del día. El padre gobierna, pero con respecto a su mujer de manera republicana, es decir, de una manera igualitaria, respecto a los hijos de manera monárquica, es decir, de alguna manera tiene todo el poder sobre ellos, pero recordemos en la clase anterior lo que decíamos de la monarquía, si se ejerce de manera justa, hablamos de monarquía, poder de uno, el padre, pero es de manera justa, por lo tanto monárquica, es decir, cuando piensa en el interés de sus hijos, puede ser monárquico como muchas veces son vuestros padres, que son monárquicos porque os imponen unas normas, pero son por vuestro bien, están bien razonadas, son justas o van dirigidas al bien común de toda la familia, por lo tanto no es una tiranía, sino que es una monarquía. Y respecto a los esclavos, ahí sí, de manera tiránica. Para Aristóteles, pues sí que estaba justificado el abuso sobre los esclavos, entendiendo por esclavos lo que pues, un granjero
puede entender por sus vacas o por sus mulas o por sus animales que son herramientas de trabajo, o podríamos decir hoy en día por su tractor, que no es necesario maltratarlos, pero desde luego son solamente un instrumento a su servicio, no son un miembro más de la familia. Bien, resumiendo, para Aristóteles somos animales sociales y el Estado es una cosa natural que surge porque es una tendencia prácticamente natural en nosotros, ¿vale? Pero esta no es la idea que van a tener los modernos sobre el origen del Estado, ¿de acuerdo? Sobre el origen de esa organización política que tiene todo el poder en un territorio. Recordemos esa definición de Estado. Nos vamos a ir a la modernidad, nos vamos a ir a Thomas Hobbes, lo tenéis en el libro, por cierto, todo esto a partir de la página 20, y Thomas Hobbes a partir de la página 21. Thomas Hobbes, filósofo británico, que considera que en realidad la sociedad, esa sociedad o ese estado, es algo más bien artificial. Es decir, no es algo natural, no es algo que no es una tendencia natural en el ser humano, sino que es un momento histórico, o sea, surge en determinado momento y surge como una especie de instrumento o como una especie de artefacto que el ser humano ha creado para salir de una situación que considera peor y entrar en una nueva situación que considera mejor, que le va a garantizar un mayor bienestar, que le va a garantizar una mayor libertad, o que le va a garantizar bueno, lo de mayor libertad ahora lo analizaremos porque esto es un poco paradójico, ¿eh? Cedemos libertad para ganar libertad. Le va a garantizar, eso sí, pues digamos, sobre todo, paz, ¿de acuerdo? Sobre todo paz. ¿Por qué? Porque en el siglo XVII, cuando está Hobbes hablando, considera eh, que si el ser humano no hubiese llegado a esa especie de pacto original hace mucho tiempo en el que cede su poder y pasa de un estado de naturaleza. Fijaros, para Aristóteles el estado moderno, no, el estado de la, digamos, el concepto de estado, el concepto de Atenas como una sociedad política en la que todos están sometidos al poder de Atenas, era algo natural. Para Hobbes no. Para Hobbes el estado de naturaleza en realidad es algo parecido a esto que he puesto aquí, estas imágenes, digamos, de paleolítico, donde hay unas tribus, vamos a decir, unas hordas enfrentándose unas a otras, ¿de acuerdo? ¿Qué es el estado de naturaleza para Hobbes? El estado de naturaleza para Hobbes es necesariamente, por naturaleza, un estado de guerra. Dice, si no es un estado de guerra actual, es un estado de guerra potencial. Eso quiere decir, si no es un estado de guerra de hecho ahora mismo, es decir, esto, que estamos aquí a palos unos contra otros, lo es en potencia, es decir, en cualquier momento esto puede suceder. ¿De acuerdo? Entonces, como el estado de naturaleza, para Hobbes, digamos, es un estado de total libertad, es un estado de individualismo exacerbado. Uno pertenece, sí que aquí Hobbes seguramente asume la idea de que uno no vive solo, uno vive pues, en una tribu, en una horda, pero digamos que en ese momento originario en el que todavía no existe la sociedad o no existe el Estado, es decir, una organización política que domina un territorio, pues lo que hay son muchas hordas o muchas tribus que están siempre corriendo el peligro de enfrentarse unas a otras. ¿Por qué se enfrentan unas a otras? Esto es muy interesante. Hobbes esto lo explica en el Leviatán, ¿de acuerdo? Esto es un texto que él escribe que se titula El Leviatán, después explicaré por qué se titula así, a qué referencia hace, ¿de acuerdo? Donde Hobbes habla del Estado moderno, de cómo surge el Estado. Y en ese texto él dice, bueno, es que el ser humano es libre y es igual por naturaleza. Es decir, tú cuando naces, ¿qué eres? Pues eres libre, puedes hacer un poco lo que te dé la gana siempre que no tengas unas restricciones externas y eres igual a cualquier otro ser humano. Es decir, los otros son igual de capaces que tú. Y entonces el ser humano se da cuenta de que al ser los otros iguales a él, los otros le pueden hacer muchas cosas a él, ¿no? Piensa el ladrón que todos son de su condición. Pues de la misma manera que yo le puedo robar el producto de su trabajo a los vecinos de la tribu de al lado, ellos me la pueden robar a mí. Entonces, el estado de naturaleza es un estado de miedo constante. Es welcome to the jungle, ¿de acuerdo? Es un estado de guerra potencial, de en cualquier momento me pueden robar, en cualquier momento me pueden quitar. Y esto es un poco, por cierto, el estado de naturaleza es un poco como en las pelis estas apocalípticas de Estados Unidos que tanto les gusta a los americanos, ¿no? Que vemos nosotros, y es esto de en cualquier momento puede entrar alguien en mi casa y que además yo creo que muchos americanos viven un poco en este estado de naturaleza, o sea, hay que tener armas siempre por si acaso viene alguien y nos roba lo nuestro, ese miedo constante a que nos puedan quitar las cosas. Y es un miedo que si os fijáis nosotros, bueno, si tenemos la suerte de tener una casa y una cerradura, ¿no? No solemos tener, digamos, tan intensificado. A lo mejor alguno ha sufrido alguna vez un intento de atraco o algún tipo de agresión criminal, pero si os fijáis, nosotros vivimos en un estado o
digamos, vamos a clase, vamos a comprar y no vivimos con un miedo constante, no salimos del supermercado pensando, madre mía, en cualquier momento lo que llevo en la bolsa me lo quitan. Ya digo, yo en algunas ocasiones hemos podido vivir esa experiencia, pero creo que no de manera constante, si no estaríamos con una especie de estrés postraumático que convendría visitar a un psicólogo. No, vivimos, digamos, con cierta calma. ¿Por qué? Porque hemos abandonado ese estado de guerra. Y esto es lo que Hobbes cree que ocurrió. Y además, después de Hobbes, muchos pensadores posteriores que se van a llamar pensadores contractualistas o filósofos del pacto creen que hay un momento, aunque a lo mejor sea una cosa hipotética y no haya ocurrido nunca, pero conviene imaginar, digamos, como una ficción para ayudar a entender el mundo, que llegó un momento en el que las tribus llegaron a un pacto. Fijaros, un pacto, pero que podría no haberse producido, ¿vale? Por lo tanto, no es algo natural y necesario como pensaba Aristóteles, sino que es un hecho de alguna manera que podría no haber ocurrido, ¿de acuerdo? Es un hecho no necesario. Llegan a un pacto y ese pacto lo que hace es acabar con el estado de naturaleza, que es este estado de potencial guerra, y se constituye en un estado social, ¿de acuerdo? Se constituye la sociedad, que yo aquí la he representado pues, con estos campesinos trabajando, que pueden dedicarse a trabajar porque están ya produciendo sin preocuparse tanto por proteger lo producido, por la guerra potencial, porque vengan a robarles, porque ya hay otros a los que han cedido su libertad y su poder que se van a preocupar de que no les roben, ¿no? De la misma manera que nosotros podemos de alguna manera despreocuparnos de que nos roben nuestra propiedad, porque ya hay todo un sistema legal y todo un sistema policial y todo un sistema judicial que de alguna manera se preocupa de que no nos roben, ¿no? Aún así, de todos modos, tener un poco de dinero bajo el colchón y una buena cerradura nunca es mala idea. En este estado de naturaleza, o sea, para Hobbes y estos filósofos modernos, el mundo antes de que existiera el Estado, antes de que existiera la sociedad tal y como se concibe en la modernidad, es un mundo muy peligroso, es un mundo de hostilidad, ¿vale? La visión que tienen del ser humano muchas veces es muy negativa. No es un mundo armonioso donde unos se ayudan a otros, sino que es un mundo donde unos se quitan las cosas a otros. Y como decía antes, precisamente porque somos iguales, ¿no? Y como somos iguales, tenemos miedo al otro. Digo, ostras, es que el otro es igual de listo que yo, igual de fuerte que yo. Así que como somos iguales y somos libres, el otro puede usar su libertad y sus capacidades físicas y mentales y su ingenio para robarme a mí. Entonces vivo acojonado. Y como vivo acojonado, y tengo miedo, lo que quiero es hacer un pacto con el otro. Y cuando haga ese pacto, lo que tendremos es paz. Lo que queremos es paz, seguridad. Y esta es la idea fundamental, y aquí me detengo un poco, la idea fundamental del origen del Estado moderno, que es buscar la paz. Y ahora esto luego lo intentaré desarrollar un poco más. ¿Por qué surge el Estado? Porque queremos paz, estamos hartos de la guerra. ¿Y qué consigue el Estado? El Estado consigue todo el poder político, que lo consigue precisamente para garantizar la paz. ¿Para qué quiero yo que el Estado tenga tanto poder? Me quita un montón de poder. ¿Qué gano yo? Gano paz y seguridad. Si el Estado tiene todo el poder, ya no lo tiene mi vecino. Si mi vecino ya no tiene pistola ni la tengo yo y solo la tiene la policía, lo que tenemos es más paz entre nosotros, más seguridad. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Para Hobbes, ya os digo, el ser humano es peligroso, ¿vale? Tiene una visión que resalta un poco la parte negativa, pesimista del ser humano, que creo que es la que resaltan casi todas las pelis estas de acción y apocalípticas de Estados Unidos, ¿no? Si veis un poco la película esta de Contagio, hay una película estadounidense que parece que prevé lo que iba a pasar con el coronavirus, Contagio, pues uno ve lo que pasa en Estados Unidos y que ve, pues ve caos, enfrentamientos, la gente entra a los supermercados a saquearlos, la gente se mata entre sí, es una locura. Es una locura, ¿por qué? Porque hay una visión del ser humano como tu vecino es peligroso, tu vecino es horrible, más vale que tengas una pistola y protejas a tu familia, ¿no? Que por cierto es una visión bastante conservadora de la sociedad, pero es la que tenía Hobbes. Luego viene el coronavirus de verdad y resulta que por suerte pues no pasa esto siempre, ¿no? Siempre hay casos, siempre hay personas que se han dado casos, estos son noticias reales, pues alguno que saca una escopeta de perdigones y se pone a disparar al que pasea al perro, o gente que escribe rata contagiosa a una mujer que es sanitaria en su coche, esos casos en los que uno dice, bueno, el ser humano es un ser despreciable, pero luego están otros muchos casos todo lo contrario, gente ofreciendo su tiempo, gente ofreciendo su vida para salvar a los demás, para ayudar a los demás, etcétera, etcétera. Así que intentemos ser ecuánimes en esa visión que tenemos sobre el ser humano. Pero para Hobbes, en el estado de naturaleza, él lo dice utilizando una expresión que tuvo mucho éxito y que se ha utilizado mucho tiempo después, Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre, que es algo así como el hombre es un peligro para el hombre, el hombre siempre va a provocarle otro daño al hombre, ¿no? Entonces el hombre es un peligro para mí, el estado de naturaleza es un estado en el que todos los hombres son igual de libres que yo,
y esa libertad quiere decir que pueden hacer lo que les dé la gana. Aquí libertad significa, no es esa libertad de puedo decir lo que quiera, pero con responsabilidad, porque claro, no, es esa idea de libertad absoluta de puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana, porque ¿quién te lo va a impedir? Solo alguien más fuerte que tú. Entonces el estado de naturaleza es algo así como la ley de la selva. El pez grande se come al pequeño. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que un montón de peces pequeños dicen, vamos a acabar con esto, vamos a juntarnos y convertirnos en un pez grande porque somos muchos peces pequeños juntos. Y esto es cuando nace el Estado. Si os fijáis, paso a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí hay una imagen un poco de cómo funciona el feudalismo, que es el sistema anterior al Estado moderno, pero que va un poco en esa línea, precisamente en la línea de que, bueno, en esta, digamos, estratificación social, al final, arriba de todo hay un rey, que es el que tiene, digamos, está en la cúspide de la pirámide y tiene todo el poder. ¿Y por qué tiene todo el poder? Porque por debajo hay otras, digamos, clases sociales que lo que hacen es rendir poder hacia ese rey, pero ese rey a cambio les tiene que proporcionar, por ejemplo, una seguridad, les tiene que proporcionar un bienestar. Bueno, el rey puede ser tiránico y entonces en realidad no proporcionar ninguna seguridad, sino simplemente dominar por la fuerza, pero para dominar por la fuerza a los campesinos puede ser muy fácil, pero a otros nobles y caballeros quizá no. Esta manera de funcionar del feudalismo, que es la propia en Europa de la Edad Media, se parece mucho a cómo funcionan, digamos, los grupos mafiosos en la actualidad, ¿no? Esa si habéis visto las típicas películas o series de mafias donde hay distintos grupos que a veces colaboran, a veces no, donde suelen haber unas jerarquías, unos están por encima de otros y los que están por encima tienen más poder que los que están por debajo, pero les ofrecen también a los que están por debajo, pues ya sea unos trabajos, unos sueldos o una seguridad. Y muchas veces hay una competición pues, por los territorios, esos territorios que quieren controlar, pues, por ejemplo, pues, para vender su droga o para extorsionar o bueno, para cometer sus crímenes, sean los que sean, necesitan controlar unos territorios y a veces pues hay reyes que controlan unos territorios, reyes que controlan otros. Y por cierto, esto lo que hace a veces es que hayan enfrentamientos o guerras mafiosas entre clanes, etcétera, y a veces esto no interesa. ¿Y a qué se llega? A un pacto. Y a veces ese pacto consiste en que un rey o alguien que está por encima en la pirámide controla a todos los que están por debajo. Y los que están por debajo, la más de contentos, porque la paz les permite hacer negocios mucho mejor. Y esta es un poco la idea del Estado moderno. ¿El Estado moderno por qué surge? Porque se llega a un gran pacto donde se cede todo el poder, recordad, soberanía, ¿a quién? A un rey. Cuidado, porque Thomas Hobbes dice, bueno, un rey no tiene por qué ser un rey, puede ser una asamblea de hombres, es decir, podría ser, en vez del rey, puede ser ceder todo el poder, pues eso, a una aristocracia, a un grupo de personas. O como ocurría en la Edad Media. En la Edad Media ya había cierta división de poderes. El poder se puede ceder a un rey por un lado, pero también a unas cortes que de alguna manera representan a los distintos estratos sociales que pueden controlar a ese rey. Le pueden decir, oye, no te vamos a financiar las guerras, o oye, nos tienes que proporcionar seguridad en estos territorios, tal, tal, pascual. O sea, que nosotros pensemos que esto siempre era una especie de rey que tenía el poder absoluto, porque eso pocas veces ha ocurrido. Y, de hecho, la portada del libro de Hobbes, donde habla del Estado moderno, el Leviatán, era esta, ¿de acuerdo? Cuando se publicó este libro, en 1648, si no me equivoco, o el 49, creo que igual fue el 49, en el siglo XVII, en cualquier caso, a mediados del siglo XVII, y ahora hablaremos un poco del contexto porque es importante, la portada es esta tan curiosa, y si os fijáis es un rey, ¿no? La cúspide de la pirámide, el poder soberano, ¿vale? ¿El soberano quién es? El que tiene todo el poder político sobre un territorio. Y aquí a lo mejor en la imagen no se ve muy bien, pero todo esto son personas. ¿Qué significa? Que todas estas personas que si estuvieran en un estado de naturaleza, todos tendrían libertad absoluta y mandarían sobre sí mismos y no estarían sometidos a un rey, no serían súbditos de nadie, prefieren agruparse y ser súbditos de un rey porque este rey lo que les va a proporcionar es seguridad y paz. Entonces lo que hace el Estado es acabar con ese estado de naturaleza, que es un estado de guerra en potencia, acabar por lo tanto con la guerra, ceder todo el poder soberano a una figura que ya he dicho antes, en este caso es un rey, y Thomas Hobbes apostaba por la monarquía, pero no necesariamente tiene que ser una monarquía, porque pensemos, por ejemplo, en un montón de estados, pensemos incluso en el Estado español, que aunque sea una monarquía, es una monarquía parlamentaria, y el monarca solo tiene un papel, digamos, representativo y simbólico. El Estado español, ahora lo vamos a ver a continuación, nosotros hemos cedido todo nuestro poder político, la soberanía, que según la Constitución reside en la nación, y ahora hablaremos también del concepto de nación, de alguna manera la cedemos constantemente a los distintos poderes, al poder legislativo al que votamos, al poder ejecutivo y al poder judicial, ¿vale? Entonces, nosotros estamos en esto, estamos en el Estado moderno, estamos en ceder parte de nuestra libertad, pero porque creemos que así ganamos en bienestar y seguridad. Así,
el hombre que es un lobo para el hombre, lo que dice es que tenga todo el poder el Estado y no mi vecino y yo. Porque si tengo yo el poder y mi vecino tiene también el poder, esto puede ser la guerra. Fijaros que es como el anarquismo visto de una manera muy pesimista. El anarquismo, de alguna manera, en la próxima clase hablaremos de distintas ideologías sobre cómo tiene que ser el Estado. El anarquismo lo que criticaba era el poder del Estado y el autoritarismo del Estado, y lo que pretendía era que la gente recuperara libertad y poder. Y normalmente partía de la idea de que si el ser humano tiene libertad y poder, el ser humano puede de manera cordial, pacífica, resolver sus conflictos y vivir en armonía o pacíficamente. Pero esta visión del anarquismo es todo lo contrario. Esta visión, la de Thomas Hobbes, es el anarquismo es el estado de naturaleza, y en el estado de naturaleza es la guerra, es el todos contra todos. Así que no podemos tener anarquismo, tenemos que darle todo el poder a el Estado. Y el Estado es el que tiene que gestionar ese poder para garantizarnos la paz y la seguridad, ¿de acuerdo? Cuidado, porque ese Estado moderno que nace con Hobbes no es exactamente el feudalismo, porque el feudalismo muchas veces entendía que el rey controlaba de manera, como si fueran un patrimonio personal, un territorio. De hecho, lo que hacían las grandes monarquías eran pues, casar a sus hijos y a sus hijas para aumentar sus patrimonios, que en el fondo era aumentar territorios, etc. Con el Estado moderno nace una concepción diferente del territorio como poder político, que explicaré un poco a continuación, ¿vale? La explicaré después, pero que es diferente a esta, porque nace la idea de que somos ciudadanos y no meramente súbditos, y nace la idea de que el Estado es un Estado-nación, y eso quiere decir que el Estado es el poder político que representa a una nación, ¿vale? No tiene por qué ser una representación democrática como la que tenemos ahora, pero el rey de alguna manera tiene que proteger los intereses de los miembros de esa comunidad política que es la nación. Y ya no somos meramente súbditos, sino que hay como un acercamiento entre el rey y su pueblo de una manera diferente, que es el germen de la manera que tenemos nosotros de concebir el poder político como un poder que está a nuestro servicio y que nos representa. En fin, intentaré explicarlo un poco mejor un poco más adelante. En cualquier caso, lo importante ahora, aquí el Estado es una invención, no es algo natural, es el origen de un pacto original donde pasamos de un estado de naturaleza, que es la guerra de todos contra todos, a un estado social en el que la soberanía, el poder político, reside en una única institución, ¿de acuerdo? Esto es lo que estaba explicando hace un momento, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se inventa Thomas Hobbes esta idea del Estado? Pues precisamente en 1648 se firma un tratado de paz muy importante, según muchos historiadores en Europa, que es la Paz de Westfalia, que se firma en Alemania, que acaba con la Guerra de los 30 años, una guerra como una especie de guerra mundial europea, una guerra europea muy importante del siglo XVII, sobre todo por motivos religiosos, pero no solamente por motivos religiosos, entre las facciones católicas y las facciones protestantes. De acuerdo con el luteranismo y con la reforma protestante, surge como una rearticulación de distintos poderes políticos, unos asociados a los protestantes y otros asociados al papado y al catolicismo, la reforma, y luego viene la contrarreforma y patatín y patatán. Luego, por otro lado, tenemos a los españoles que tenían su imperio y tenían parte de lo que actualmente es Países Bajos y Bélgica, y ahí había pues una guerra y España intentando mantener esos territorios, mandando sus tercios y patatín y patatán, y bueno, de alguna manera se llega a una paz en 1648 que se llama la Paz de Westfalia, que está aquí representada ese tratado de paz, que acaba con todo este momento bélico que, por cierto, es que fue devastador y fue impresionante. O sea, esto hay que tener en cuenta que esto era una guerra brutal entre lo que ahora pues son la Unión Europea, países vecinos, aliados, incluso pues, muy buenos amigos, aunque a veces parece que no tanto. Y con esta paz de Westfalia, muchos creen que nace precisamente en la práctica, esto que Thomas Hobbes está teorizando, el Estado moderno, ¿de acuerdo? No es ese estado, digamos, estado de naturaleza que Hobbes puede ver como una especie de sociedad tribal, etcétera, porque en realidad había todo un sistema político feudal que funcionaba en toda Europa, pero ese sistema político feudal llega con la paz de Westfalia a un modelo que es el modelo del Estado moderno, donde se habla de Estado-nación. Cada monarca controla un territorio, es soberano de un territorio, pero ese territorio es una nación, representa ya Es que, claro, el concepto de nación es un concepto muy abierto. En ese momento todavía no va a tener las implicaciones de alguna manera tan,
vamos a decir, democráticas o universales o basadas en derechos de los ciudadanos, pero a partir de ahí ese es el germen del el nacimiento de esa concepción de que los miembros de la nación son ciudadanos libres, que tienen unos derechos, después se ganan los derechos del ciudadano y de los derechos del hombre, etcétera, etcétera. En cualquier caso, digamos que hay un periodo de guerra muy potente que acaba con un pacto que reestructura el poder político en toda Europa y surge el Estado moderno, donde los monarcas son los que ejercen la soberanía de un territorio al que a partir de ahora vamos a llamar de Estado-nación. Y nos vamos acercando a la configuración de las naciones europeas tal y como llegan hasta nosotros. Hobbes está describiendo esto tal cual. La gente quiere abandonar un estado de guerra y llegar a un estado en el que cedemos la soberanía para que tengamos la paz. ¿Cómo es el Estado hoy? Pues fijaros, el Estado hoy, ¿no? Mucho tiempo después, siglos después, es un Estado que, pues, pasado por el tamiz de la Ilustración y de las ideas políticas que llegan más universalistas y que quieren garantizar que todos los individuos miembros de un Estado tengan derechos, además de tener deberes y obligaciones, y sea democrático, pues el Estado hoy sería algo así. Ese gran Leviatán, fijaros, nosotros seríamos los españoles, toda esta gente que de alguna manera estamos unidas y estamos unidas cediendo o organizando nuestra soberanía, porque eso es lo que dice la Constitución, que la nación es soberana, pero claro, para que eso funcione, la nación es soberana significa que vamos todos a la Plaza del Pueblo y ahí decidimos las cosas. No, resulta que se organiza de una manera tal que hay una división de poderes, una idea ilustrada, concretamente de Montesquieu, pero además es una división de poderes organizada de manera democrática, porque en Montesquieu la división de poderes todavía no era democrática, es decir, que nuestros representantes políticos son elegidos por nosotros, a través de un sistema de voto y un sistema electoral que podría ser otro. O sea, la democracia puede ser de muchas maneras. Entonces aquí tenemos la división de poderes. El poder ejecutivo, por un lado, que es el que ejecuta las leyes y hace propuestas para nuevas leyes, las lleva a cabo y puede también ejecutar órdenes, en nuestro caso decretos ley, que después tienen que siempre aprobarse y legitimarse en el Parlamento. Aquí es donde de alguna manera reside verdaderamente nuestro sistema, la representación del pueblo, el Parlamento. Aquí están nuestros representantes electos, bueno, concretamente en el Congreso y en el Senado, y el sistema judicial, que puede de alguna manera controlar todo esto, porque puede impedir que el Poder Ejecutivo cometa excesos, así como el Poder Legislativo, en base a la Constitución, que es como nuestro pacto originario, ¿de acuerdo? Aunque uno tiene que luego ver que con la Constitución se puede cambiar, etcétera, etcétera. Bueno, el Estado hoy es un Estado democrático y un Estado de derecho, además de un estado de bienestar, que es a lo que viene esto, porque nosotros hemos cedido nuestra libertad al Estado y le hemos dado nuestro poder al Estado. Ya no estamos en un estado de naturaleza donde el vecino me puede quitar, si es más fuerte que yo, lo que yo tengo, porque me pega un puñetazo y me lo quita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos cedido el poder al Estado y el Estado garantiza mi propiedad, garantiza unos derechos, hace unas leyes y el vecino ya no puede entrar porque viene la policía y lo detiene y yo recupero lo que me quitó. Pero no solo buscamos seguridad. Aquí tenemos que el Estado, por ejemplo, puede ser pues, sus Fuerzas Armadas, ¿no? Y por eso nos interesa estar en un Estado, porque el Estado nos proporciona una seguridad. Las Fuerzas Armadas nos van a proteger de invasiones exteriores y la policía nos va a proteger de agresiones interiores. Pero no solo queremos que haga eso el Estado, desde hace ya bastante tiempo el Estado hace muchas más cosas, ¿no? Esto quizá lo explique un poco mejor en el siguiente vídeo, pero ya desde hace tiempo el Estado, por ejemplo, organiza las infraestructuras de un país y organiza, por ejemplo, los ferrocarriles, organiza los puertos, organiza los aeropuertos, organiza las carreteras. O sea, pensad la cantidad de cosas que ha desde hace mucho tiempo ido construyendo el Estado y que nosotros usamos constantemente. Toda calle asfaltada que pises prácticamente es producto del Estado. Por cierto, del Estado que antes, volviendo un poco antes, hemos dicho que es democrático, hay división de poderes y además, esto no lo he explicado aquí, pero lo tenéis que saber, el Estado divide también la gestión de esa soberanía en distintos niveles administrativos. O sea, el Estado también es tu municipio, el ayuntamiento en el que vives y que organiza también una serie de servicios y tiene unas competencias, tu comunidad autónoma. En España tenemos un sistema que es el autonómico, que además gestiona un montón de cuestiones como la sanidad y la educación, que es de las que consideramos, digamos, de más relevancia normalmente, y luego, por supuesto, también pues, el Estado central o la Administración central. Pues esto tenemos aquí. Sobre todo, esto tiene un origen un poco más antiguo, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con una Unión Soviética muy potente, con un discurso marxista, comunista, de universalización de los derechos y digamos, de reparto de la riqueza y redistribución de la riqueza, el resto del mundo que no está en el bloque soviético
doma el capitalismo, controla el capitalismo y crea lo que se llama la economía mixta o el sistema mixto económico o la economía social de mercado, que es un capitalismo pero que está regulado y en el que hay una cierta distribución de la riqueza. Y eso es lo que permite es que los que más riqueza tienen aporten parte de esa riqueza y todo el mundo aporte parte de su riqueza a través del sistema tributario, a través de pagar impuestos, etcétera. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, etcétera, ¿vale? Y luego, para que todo el mundo tenga acceso a infraestructuras, como son las infraestructuras carísimas y que todos aprovechamos y que es una maravilla vivir en un estado que las tiene, pues no todos los estados tienen estas infraestructuras, ¿eh? Hay estados pobres o estados fallidos, que llaman a veces, que no tienen una triste carretera. Y que si hay época de lluvias, pues ya la comunicación se ha cortado. Y sin embargo, el nuestro tiene un aeropuerto casi en cada esquina y tiene un sistema, creo que es el segundo país del mundo con mayor línea de alta velocidad, cosa que por cierto a veces también se ha cuestionado para qué queremos ir tan rápido a los sitios. Tiene también, nosotros en España ahora mismo creo que estamos en el top 10 de producción de energías renovables. Soy española, ¿qué quieres que te gane? En fin, otra cosa importante del Estado hoy, no cuando Thomas Hobbes, el Estado hoy tiene una concepción de la sociedad civil muy interesante, muy democrática, muy garantista. Aquí la sociedad civil, fijaros, la hemos representado por un lado, pues los autónomos, empresarios, personas propietarias, pero también los trabajadores, los sindicatos, las asociaciones, los medios de comunicación y también últimamente las redes sociales, que muchas veces esta sociedad civil, es decir, los ciudadanos miembros de una nación, de ese territorio que el soberano gestiona y gobierna y en el que el soberano tiene todo el poder, pero recordad que el soberano no es un rey, ¿de acuerdo? No es un rey, mirad, el soberano está dividido, el poder político se divide en realidad en varios poderes, pues esos miembros ciudadanos, ahora vivimos en una sociedad que pueden controlar al poder político, pero vamos, de una manera muy, muy potente. Los periodistas constantemente pueden poner en aprietos, por ejemplo, al poder ejecutivo, al poder legislativo, los sindicatos pueden organizarse, presionar, también así los empresarios o las redes sociales pueden un poco marcar la agenda en los medios de comunicación o lanzar mensajes para convencer a la gente de esto se está haciendo bien, esto se está haciendo mal. O sea, tenemos dentro de ese estado donde cedemos el poder a determinadas instituciones, no lo hemos cedido completamente porque como ciudadanos y a través de muchos medios podemos ejercer una presión y una influencia que hace que el poder esté más dividido que nunca y por lo tanto que mantengamos más libertad que nunca dentro de un sistema en el que en cierta medida hemos cedido nuestra libertad, pero por nuestro bien y que de momento parece ser el mejor sistema posible, pero bueno, si alguien cree que sería mejor que la sociedad civil tipo China esté totalmente medios de comunicación controlados, ¿no? Esto aquí podríamos marcar con una X, aquí también, y coaptados por el poder político, que además está totalmente dirigido solo por el Ejecutivo y controlado solo por el Ejecutivo, más allá del Poder Judicial o Poder Legislativo, que no puede ejercer ninguna presión sobre el Ejecutivo, una especie de dictadura que mucha gente últimamente está como muy ilusionada por esos modelos, pues más vale que te cierres la cuenta de Twitter y que empieces a aprender a obedecer. ¿Vale? De momento esto es lo que tenemos hoy, el Estado hoy, que con sus muchas imperfecciones y con los muchos abusos de poder que pueden haber, etcétera, si uno estudia historia, es el Estado donde se coordina mucho mejor la cesión de libertades que hemos hecho al poder político con las garantías y los derechos que tenemos como ciudadanos y como individuos libres. Esto, vamos, es que me parece incuestionable, pero bueno, si alguien lo quiere cuestionar, evidentemente está en todo su derecho y sobre todo puede usar esto, ¿no?, para cuestionarlo. Bien, dicho todo este rollo, voy a pasar un momento porque creo que aquí tengo, sí, efectivamente, este estado moderno, que voy a pasar unas de estas diapositivas porque creo que es interesante ver esto. Cuando nace la paz de Westfalia en Europa y por lo tanto se lleva a la práctica un poco lo que propone Hobbes, que es pasamos de un estado de naturaleza de guerra a un estado social donde le damos la soberanía a un rey, pero ese rey es representante de, o sea, le damos la soberanía para que garantice la paz, por lo tanto es nuestro representante, no es alguien que nos tiraniza, no es alguien que nos somete por la fuerza, no, el rey no es el más fuerte de todos, no es el león en la selva, el rey es alguien a quien le hemos dado la corona y el cetro para que nos garantice la seguridad y tiempo después la seguridad social y la educación y otra serie de servicios que provee el Estado y que además queremos que los provea bien, porque si no cogemos en las elecciones y al rey lo echamos y ponemos a otro rey, ¿de acuerdo? Pues eso cuando surge en el siglo XVII luego va a llevar a esto de aquí, ¿vale? Antes de leer el texto voy a pasar a estas ideas. Este estado que Hobbes llama Leviatán, esto lo he explicado, el libro en el que Hobbes habla del Estado lo llama el Leviatán. ¿Por qué? Porque dice que es una especie de dios mortal. Está en el texto que vamos a leer ahora.
es una especie de... El Estado, es que pensadlo, ¿eh? O sea, el Estado es una fuerza poderosísima. El Estado tiene un ejército, tiene policía, tiene un montón de funcionarios en sus servicios, capaz de quitarte dinero porque pagas impuestos, hace carreteras. El Estado tiene una fuerza brutal. Entonces, Hobbes lo compara con una figura bíblica del Antiguo Testamento que es el dios mortal, el Leviatán, ¿de acuerdo? Que es, por cierto, aquí representada, es una especie de monstruo marino. Bien, el Estado es una especie de monstruo, ¿eh? Fijaros lo que dice Hobbes, el Estado es un monstruo. Fijaros si es peligroso el Estado, que el Estado en malas manos puede ser un monstruo, como fue el Estado, el Tercer Reich alemán, de acuerdo con los nazis al poder. Pero es un monstruo que de alguna manera está creado para intentar garantizar nuestra seguridad. Es decir, le damos todo el poder a ese Leviatán, que tiene una gran fuerza para que evite conflictos internos, para que pacifique un territorio y para que entonces todos podamos vivir mejor y tranquilamente y entonces desarrollar, pues producir, comerciar y evitar la guerra y que llegue el comercio. Y que, por cierto, ¿no? Es cuando poco a poco en estas condiciones también se va a ir desarrollando muchísimo el capitalismo, aunque el capitalismo nunca se desarrolló realmente en un contexto absoluto de paz. Y esto es importante verlo, ¿eh? El capitalismo también se desarrolló gracias y por la fuerza y por la guerra. Pero bien, por lo menos a nivel interno de un país sí, hay paz y cuando hay paz hay comercio. Aquí surgirán, y esto es lo que veremos en la próxima clase, distintas ideas. A partir de esta idea de Estado moderno surgirán distintas ideologías o filosofías y pensadores que van a defender esa idea de Estado moderno, pero que ese Estado moderno, digamos, tiene que recorrer caminos diferentes o tiene que desarrollarse de una manera o de otra. Una de las ideas más importantes es la del liberal, y aquí por liberal tenemos que hacer un viaje en el tiempo y no entender la palabra liberal como la entendemos hoy. Y aquí en el próximo vídeo igual me enrollo y dura 5 horas, porque cada uno de los conceptos que se van a ir utilizando tienen un montón de connotaciones, de sentidos, y tenemos un montón de prejuicios hacia esos conceptos que son presentistas, es decir, de la actualidad. Entonces escuchamos la palabra liberal o escuchamos la palabra comunista o escuchamos la palabra anarquista y vamos a estar pensando en el año 2015-2020 como mucho. Y no, cuando hablamos, por ejemplo, de John Locke como liberal, nos tenemos que ir a finales del siglo XVII y es otra época muy diferente. Incluso esos conceptos tienen connotaciones muy diferentes según el país, porque no es lo mismo decir liberal en España que decir liberal en Estados Unidos. Porque en España el liberal se asocia más bien con posiciones de derecha y en Estados Unidos se asocia más bien con posiciones de izquierda. Y entonces además tendríamos que explicar qué puñeta significa izquierda y derecha, que también están plenamente contaminadas de un montón de prejuicios, de un montón de connotaciones que hacen que cuando yo diga la palabra cada uno piense una cosa diferente. Entonces esto va a ser un poco complicado por todas esas connotaciones que tienen. Pero bien, en cualquier caso, el liberalismo, que lo estudiaremos en el próximo vídeo, es una concepción de cómo tiene que funcionar el Estado. Y uno de los padres filosóficos de ese liberalismo es John Locke, un inglés, también muy importante como empirista, la habéis oído hablar de él, aunque sea, inspirador de David Hume, del que hemos leído textos, y que tiene una idea del Estado muy interesante. La idea es que ese leviatán que hemos creado y ese poder político soberano, que puede ser un monarca, un rey o puede ser una asamblea, y aquí Locke no va a más, o sea, aquí todavía no son demócratas, aquí de momento no es unos representantes democráticamente elegidos, pero aunque no hable de democracia, sí que habla de derechos. ¿Por qué? Porque John Locke sigue la estela, que por cierto estaba ya presente en la Edad Media desde los estoicos, desde la antigüedad, de que hay unos derechos naturales que todos tenemos por naturaleza desde que nacemos unos derechos y que si nosotros creamos el Estado es para intentar que el Estado garantice esos derechos. Si el Estado no garantiza esos derechos, pues entonces no necesitamos el Estado. John Locke dice que podríamos vivir en un estado de naturaleza en el que nosotros nos garantizáramos por nuestra cuenta nuestros propios derechos, ¿no? Algo así como, bueno, yo tengo mi pistola y yo voy a garantizarme mi propiedad, mi seguridad, etcétera, o mi libertad. Pero claro, esto lo estoy simplificando mucho, pero evidentemente eso os podéis imaginar que puede ser muy complicado, muy caótico, y por eso Locke, como Hobbes, dice lo mejor es que creemos un Estado donde haya un poder soberano que establezca las normas y los recursos necesarios para garantizar esos derechos. ¿En qué derechos está pensando John Locke? Porque John Locke no está pensando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es tan amplia que casi no cabe en las escaleras de nuestro instituto. Está pensando básicamente en unos derechos muy básicos del liberalismo del siglo XVII y XVIII, que es el derecho a la vida, el derecho a la seguridad y el derecho a la libertad. Este de la libertad es muy interesante porque ya da un paso más que Hobbes. Hobbes, cuando dice que tenemos que crear ese leviatán, ese Estado moderno, es para garantizar nuestra vida, porque así no estamos en la guerra de todos contra todos, y nuestra seguridad. Pero la libertad ahí, bueno,
¿Libertad para qué? ¿Y libertad en qué sentido? Pues aquí llega el liberalismo en este sentido y dice libertad. Y John Locke dice libertad de pensamiento, libertad de expresión. Y está diciendo unas cosas que van en la línea de, por ejemplo, que dentro de un Estado la gente pueda tener confesiones religiosas diferentes y que puedan coexistir. Aunque cuidado, porque John Locke, esto, bueno, me parece que estoy dando demasiada información y puede ser lioso, pero para John Locke cualquier confesión religiosa del momento, de finales del siglo XVII, tiene mucha validez, menos el catolicismo, porque el catolicismo estaba al servicio de un monarca exterior, que era el Papa, y entonces había que tener cuidado porque el catolicismo era una especie de... los católicos en Inglaterra podían ser una especie de infiltrados papales que acabaran precisamente desde dentro con el Estado, ¿vale? Pero dejando un poco de lado estas cuestiones un poco más históricas, la idea fundamental es que dentro del Estado tiene que haber libertad individual y por lo tanto el Estado tiene que ser liberal. Y liberal en origen significa eso, que la gente tenga libertad de expresión, etcétera. Lo digo porque después, posteriormente, el concepto de liberalismo se va a asociar sobre todo a concepciones sobre la defensa del libre mercado frente a la intervención del Estado sobre los mercados y la economía. ¿Vale? Entonces, liberal hoy en España y en Europa, no en Estados Unidos, pero aquí sí, va a significar eso. Va a ser una persona que está en contra de que el Estado intervenga demasiado en la economía, que hayan impuestos altos o que regule demasiado la economía, etcétera, etcétera. Pero John Locke, cuando se autodenominara como liberal o defendiera la libertad, no estaba pensando exactamente en eso, más que nada porque el capitalismo todavía no se había desarrollado ni existía esa idea de mercados que se podían regular solos. En fin, ya lo explicaré porque, como siempre, os estoy dando una matraca muy larga y con demasiada información, así que ya lo explicaré. Pero no pasa nada porque si os conectáis los miércoles, yo destaco lo importante y os digo lo que no es importante y además lo que es importante lo tenéis en el dossier, ¿vale? Y lo importante va a ser el texto que vamos a leer a continuación. Bueno, el caso es que después de Locke, que dice que el Estado tiene que garantizar esos derechos que considera naturales, ese Estado-nación cada vez va a darle más importancia al concepto de nación. Y aquí tenemos simplemente algunos ejemplos históricos. Por ejemplo, para empezar, esto de aquí, ¿vale? Aunque debería estar a la izquierda para empezar, pero bien. La Revolución Francesa. De la Revolución Francesa habéis oído hablar mucho y la habéis estudiado en cuarto de la ESO, etc. Pero bien, en la Revolución Francesa el pueblo se alza contra, digamos, la monarquía absoluta eh, y transforma, aunque fuera temporalmente, todo el Estado. Y ahí, digamos, están incipientes esas nociones de democracia o de participación de la nación, pero aquí la nación ya empieza a tener un rostro cultural. ¿Qué quiere decir eso? La nación ya empieza a tener unas banderas que ya no son simplemente las banderas de una casa monárquica, de una familia monárquica, digamos, de una familia o de una aristocracia, que son la bandera de un territorio con el que la gente ya empieza a sentirse identificada, la gente ya se levanta, se pone la mano en el pecho y canta el himno, y que es un poco, digamos, el origen de los mundiales y los Juegos Olímpicos, donde la gente vive los colores y se los pinta en la cara. ¿Vale? A lo mejor, o sea, eso tiene un origen histórico. Y ese origen histórico viene después del concepto de Estado. Pero ese Estado luego se empieza eh, a mezclar ya con un montón de elementos culturales nacionales que también son el origen del nacionalismo, entendido en ese sentido de un Estado que defiende unos rasgos culturales. Y por eso luego hay muchos conflictos. En España son bien conocidos de cómo tiene que ser un Estado. Aquí en España, por ejemplo, la Constitución dice que España tiene unos territorios con sus lenguas que además hay que proteger y con rasgos que podríamos decir culturales diferentes. Incluso hay gente y esto es un debate filosófico y lingüístico muy interesante, que España tiene varias naciones, o sea, un Estado multi o plurinacional. Y otros dicen que eso es absurdo porque nación implica siempre Estado. Entonces, si tuviera varias naciones, España no sería un único país, sino que serían muchos países o muchos estados. Y además, algunos de esos movimientos nacionales lo que quieren es precisamente eso, formar un Estado propio y separarse de España. En fin, en cualquier caso, lo que yo estoy explicando es que esto tiene un origen, ¿vale? Primero nace el concepto de Estado moderno y a partir de ahí ese concepto puede estar más o menos ligado a ideas nacionales. Cuanto más ligado a ideas nacionales, más nacionalista, es decir, más ligado a símbolos, idiomas, culturas, etcétera. Y eso es lo que va a hacer muchas veces que surjan movimientos. Por ejemplo, aquí tenemos a Simón Bolívar, libertador en América Latina, que se dedicó a luchar contra los españoles para independizar territorios que hasta el momento eran virreinatos españoles y que se van a convertir en naciones que hoy en día pues siguen vigentes y tienen su plena autonomía, y algunas incluso que tienen a Bolívar pues como un gran padre fundador. O aquí tenemos a Garibaldi, que es también uno de los unificadores de Italia. Italia no era, si nos vamos al mapa este que hemos visto antes de Europa en 1648, fijaros, Italia no es un país, de la misma manera que tampoco lo era Alemania.
Eso se forma tiempo después. ¿Y cómo se forma tiempo después? Pues aparte de, evidentemente, por las armas, también porque poco a poco se va configurando toda una noción de nacionalidad italiana, una unificación lingüística, una unificación de símbolos, la creación de la bandera tricolor, etcétera, etcétera. O Grecia, que se independiza del Imperio Otomano en la década de los 20, no sé si es en 1830, poco antes, en 1820 y pico, eh, unificada también por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, pero claro, también con mucho apoyo europeo, y van algunos artistas, el poeta Lord Byron, por ejemplo, fue a luchar por la independencia de Grecia con ese ideal romántico de que estaban de alguna manera como rescatando, aquí tenemos, por ejemplo, el Partenón, pues todo lo clásico de los griegos, todo lo bello y hermoso que nos han transmitido los griegos, que de alguna manera son como la cuna de toda la civilización europea, y entonces, pues claro, se iban a luchar para que eso fuera independiente, ¿no? Y formara una nación. Pero una nación que, si os fijáis, pues ya tiene sus peculiaridades en la vestimenta, tiene su religión, tiene sus elementos culturales, ya no es un estado como fría máquina que lo mismo puede dominar un territorio con una lengua con otro, que es, por ejemplo, lo que pasaba en los imperios. ¿Qué pasaba en los imperios? Pues los imperios no podía haber dentro de un imperio como el Imperio Romano o incluso el Imperio Español, distintas culturas, distintos pueblos, que aunque estuvieran sometidos a una administración política y una soberanía unificada, pues podían mantener mucha libertad respecto a cuestiones culturales, lingüísticas, etcétera, etcétera. En fin, todo esto es un detalle para que sepáis que en el siglo XVII, con Hobbes como teórico principal, nace la idea de Estado, y el Estado en ese momento empieza a ser Estado-Nación, y con el Estado-Nación van dos vías, digamos. De ahí vienen, por un lado, la idea de que somos ciudadanos, miembros de un Estado y de una nación con derechos y deberes, pero también surge el nacionalismo en el que en el sentido no solo de que somos ciudadanos, miembros de un Estado donde tenemos nuestros derechos y deberes, sino que también somos miembros de una nación o de una comunidad en un sentido quizá mucho más cultural, con una lengua o con unas costumbres y tal, y todos los conflictos que eso conlleva. Conflictos que en 2020 tenemos aquí presentes, y que uno tiene que irse hacia atrás para entenderlos bien. Si no, se queda con las chorradas de Twitter y con las declaraciones de los políticos simplistas de que unos son muy buenos y otros son muy malos, unos son muy tontos y nosotros somos muy listos. Y resulta que al final el que se cree muy listo es el más tonto de todos. Así que estudiar, si queréis entender el mundo. Y si no, a chapar la boca. Te callas, porque si no entiendes el mundo, lo mejor es callarse. Cállate, aprende y luego habla. Bien, lo importante de todo este rollo, que yo quería que fuera más corto y al final se está haciendo larguísimo, es que hemos visto, para Aristóteles somos un animal que por naturaleza se va a organizar políticamente, pero para los modernos como Thomas Hobbes eso no es por naturaleza, sino que la organización política surge de un pacto, de una especie de invento en el que abandonamos el estado de naturaleza y configuramos el estado social, la sociedad moderna, en la que, lo hemos visto al principio, lo más importante es que hay un soberano que tiene todo el poder político dentro de un Estado que incluye todo un territorio, ¿vale? Y ese territorio incluirá a unas personas que conformarán una nación y, y también, digamos, una nación, un pueblo, pero también un conjunto de ciudadanos que tendrán sus derechos y deberes después, ¿no? Porque en este momento todavía no los tienen. Vamos a leer un texto de Hobbes en el Leviatán, un poquito largo y un poquito difícil, pero como con el de Maquiavelo, recomiendo mucho que lo leáis, lo señalaré en la descripción, porque al final, después de todo este rollo, lo que hay que hacer es leer este texto con mucha calma para ver si se entiende bien, porque en el examen, trabajo para casa que hagamos, lo que sea, voy a poner un texto y puede ser el de Maquiavelo o puede ser el de Hobbes, y quizá alguno más, ¿de acuerdo? Entonces, el texto es difícil, así que vamos a leerlo. Ahora lo voy a leer poco a poco, a ver si os puedo aclarar alguna cosa, pero también lo leeremos el miércoles conjuntamente, y a ver qué tal. El único camino para erigir semejante poder común, fijaros que esto ya está hablando de un poder común que hay que erigir, construir, ¿vale? Esto vendría antes, pero como es un fragmento, está cortado. Bien, pues para construir ese poder común, el único camino que hay, capaz de defender a los hombres contra la invasión de los extranjeros y contra las injurias ajenas, fijaros, pueden venir personas, cuando habla de la invasión de los extranjeros, está pensando en cualquier persona que puede llegar a tu territorio y robarte tus tierras o robarte tus bienes, ¿no? Pero también contra las injurias ajenas, es decir, alguien puede atacarte o injuriarte, no hace falta que sea extranjero, puede ser tu propio vecino, ¿vale? Entonces el único camino para evitar esto,
asegurándoles o asegurándonos, ¿no?, a nosotros o asegurándoles a las personas de tal suerte que por su propia actividad y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, fijaros que está describiendo el camino para erigir un poder común que tiene que defendernos de los extranjeros, defendernos de los ataques de otras personas, que nos tiene que asegurar que podamos vivir de la tierra y que nos podamos nutrir y vivir satisfechos, vivir bien, ¿vale? Ese camino, el único camino, es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres. ¿De acuerdo? Es decir, la única manera de conseguir todo esto es generar un poder común que lo tendrá un hombre, una monarquía o una asamblea de hombres. No tiene por qué ser una monarquía, puede ser una asamblea. Y esa asamblea incluso puede ser democrática y sería ya el Congreso de los Diputados, ¿vale? Es decir, darle el poder a unas personas para que no, nos pacifiquen. Esta es la idea del Estado que tiene Hobbes, la paz. Hecho esto, la multitud así unida en una persona, como en esa portada que hemos visto antes, que todas las personitas juntas formaban el cuerpo del rey, se denomina Estado. Entonces, ¿qué es el Estado español? Pues todos los españoles unidos. Y además es que la Constitución tal cual viene así. La nación española somos todos. ¿Vale? Eso es el Estado. El Estado es la multitud unida en una persona o en una asamblea. Esta es la generación de aquel gran Leviatán, o más bien de aquel dios mortal. Cuidado, dios mortal no inmortal, ¿eh? El Estado puede sucumbir, puede ser derrotado en una guerra o en una revuelta interna, al cual debemos, bajo el dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Es decir, así, esta es la generación, así nace el Estado. ¿Y qué es ese Estado? Pues aquel al que le tenemos que dar las gracias por vivir en paz y defendidos. Os recomiendo que esto lo leáis muy poco a poco, ¿de acuerdo? Yo aquí interrumpo mucho la lectura para explicar cosas, pero vosotros leedlo poquito a poco, son frases largas, yo creo que esta parte por lo menos se puede entender. Y en ello consiste la esencia del Estado. ¿En qué consiste la esencia del Estado? Vamos a ver, que podemos definir así, la esencia del Estado. Una persona de cuyos actos se constituye en autora una gran multitud. Esta frase está escrita de una manera difícil, voy a intentar aclararla. Una persona, un rey, recordad, aquí presupone que estamos siempre con una monarquía, pero no tendría por qué ser solo una persona, podría ser una asamblea de hombres, puede ser un conjunto de personas, pero bien, un rey. Una persona de cuyos actos se constituye en autora una gran multitud, es decir, una gran multitud, todos los miembros del Estado, esa gran multitud es la que se constituye como autora de los actos de una persona. Es decir, todos somos los que en realidad estamos detrás de los actos del rey, o todos somos los que estamos detrás de los actos del Parlamento español. Y aquí dirán, no, el Parlamento español solo son 350 personas. Sí, pero que tienen esa autoridad porque se la hemos dado a una gran multitud, todos los españoles que democráticamente les han elegido. ¿Vale? Una persona de cuyos actos se constituye en autora una gran multitud, esa gran multitud es la que constituye los actos de ese monarca o de esa persona, ¿cómo? Mediante pactos recíprocos, no porque esa persona nos haya dominado por la fuerza y nos haya esclavizado, sino porque hemos realizado pactos. Esto es lo que muchos decían, bueno, esto es una ficción, porque en realidad esos reyes al final mandaban porque provenían de las familias que ya controlaban esos territorios y esto es como una mentira. Sí que había una violencia sobre la población, pero en teoría no debía ser así. Si tú le decías al rey, vale, tú eres el que manda, pero tú tienes que cumplir con garantizarnos la seguridad y luego llega John Locke y dice, y la seguridad y la libertad. Y luego llegan todavía gente posterior y dice, y además democráticamente elegido, y además división de poderes, y además un montón de derechos que cada vez tenemos más, ¿no? Y entonces la cosa ya empieza a ser más interesante, ¿no? Aquí todavía no es tan interesante, solo nos garantiza la seguridad, pero es que luego nos garantizan un montón de cosas más. Bien, ¿qué es el Estado? Una persona de cuyos actos se constituyen autora una gran multitud mediante pactos recíprocos de sus miembros. Nosotros hemos pactado este modelo con el objetivo de que esa persona pueda emplear la fuerza y medios de todos, va a emplear todos nuestros medios a través de los impuestos y a través de, o sea, va a recaudar todos nuestros medios, ¿para qué? Para tener toda nuestra fuerza unida y la va a emplear como lo juzgue conveniente, ¿pero para qué? Para asegurar la paz y defensa común. Es decir, no tiene que utilizar toda nuestra fuerza común y todos nuestros medios y para sus intereses privados, aunque desgraciadamente esto ha sido muy común en la historia y aún a día de hoy puede pasar, sino que lo tiene que hacer para garantizar la paz y la defensa común. Así que nosotros decidimos, fijaros, esto es el Estado, es que está aquí definido. Pactamos con nuestros vecinos que cedemos todo nuestro poder a una persona
que será la que gestione todo nuestro poder en comunidad. ¿Pero para qué? Para que así todos unidos, aunque sea bajo el mando de una persona, que como ya sabéis hoy en día ya no es bajo el mando de una sola persona, sino de muchas instituciones diferentes y con contrapesos y demás, para que garantice nuestra paz y nuestra defensa. Y a día de hoy diremos, y además que garantice el reparto de la riqueza y bienestar y por lo tanto sanidad, educación, oportunidades laborales, que no haya explotación, patatí, patatá, patatá, porque el Estado garantiza cada vez más cosas. El titular de esta persona se denomina soberano, el que tiene el uso de toda esta fuerza común es el soberano, y se dice que tiene poder soberano. Cada uno de los que lo rodean es súbdito suyo. Y esto es lo que posteriormente ha cambiado, porque las constituciones consideran soberano al pueblo o a la nación, es decir, a todos, y nadie es súbdito, sino que todos somos ciudadanos y todos somos iguales, ¿no? Entonces, en esta época, por ejemplo, quizá el rey sí que podía estar por encima de la ley, pero hoy en día el ejecutivo y el legislativo no están por encima de la ley. Y aquí podemos entrar en el debate sobre si el rey español es inimputable, etcétera, etcétera, pero que por cierto es un debate interesante, pero no vamos a entrar en eso. Bien, volvemos a leer este texto, que es el texto más difícil que tenéis en los apuntes, ¿vale? Por cierto, es el texto 2 de la página 38, el texto 1 de la misma página, si no me equivoco, es el de Maquiavelo. Este es el texto 2. Cualquiera de los dos os puede salir en el examen, así que más vale que lo leáis y os traguéis estos vídeos. Pensad que estos vídeos de alguna manera resumen una semana de clases, así que son más cortos de lo que haríamos en clase. Intentad, aunque sea ahí en las mismas fotocopias, contestar a estas preguntas, ¿vale? ¿En qué consiste la esencia del Estado y qué papel juega ahí el soberano? Pues bueno, es que está aquí, ¿vale? Es esto de aquí. ¿Qué es la esencia, ¿no? Recordad, ¿qué define el Estado principalmente? Lo que lo hace ser el Estado y no otra cosa. Y en el Estado del soberano, ¿quién es? ¿De acuerdo? El soberano. Y por último, ¿por qué compara Hobbes al Estado con un dios mortal? ¿No? Esta pregunta es un poco más complicada, pero bueno, lo tenemos por aquí. Es aquel gran leviatán, dios mortal, que está por debajo del dios inmortal. ¿Por qué lo compara con un dios mortal? Bueno, yo creo que lo he dicho, ¿de acuerdo? Intentad contestar estas preguntas y nos veremos entonces y nos escucharemos el miércoles si queréis, porque ya sabéis que es voluntario, con Webex. Leeremos este texto entre todos, resolveremos estas dudas, intentaré resolver dudas de todo el rollo que os he soltado, que al final intento que, o sea, que tengáis claro que lo importante es lo que está en el dossier al final son 3 o 4 páginas como mucho, y retomaremos en el siguiente vídeo esta idea del Estado moderno que Hobbes teoriza y que se empieza a llevar a la práctica con la paz de Westfalia en el siglo XVII y poco a poco va evolucionando, y veremos cómo en el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX surgen distintas filosofías que se cuestionan cómo debe ser o cómo debe actuar el Estado, ¿no? Y esto creo que es muy interesante porque llega hasta nuestros días, así que yo no me lo perdería, aunque sea un vídeo también larguísimo y aburridísimo, porque luego os metéis en Instagram, os metéis en Twitter o escucháis la televisión y salen ahí los políticos de turno y hablan de estos conceptos, totalitarismo o neoliberalismo o marxismo, no sé qué, y no tenemos ni idea de lo que significan, pero ya sabemos cuál nos gusta y cuál no nos gusta. Ya enseguida escuchamos uno de estos palabras y ya decimos, un marxista, mala gente, o al revés, un marxista, colega mío, ya tenemos como una especie de prejuicio casi instintivo que nos acerca, sobre todo pues, por la influencia, evidentemente, pues, de nuestros familiares o de nuestras amistades o de las redes sociales o de TikTok y demás, que ya nos acercan más, o de youtubers sobre todo, ¿no? Los youtubers son vuestros grandes guías en la vida. Los curas de hoy son los youtubers. Pues ya tenéis unas tendencias, ¿no? Y pues yo voy a intentar de manera no prejuiciosa, pues decir de dónde vienen estos conceptos y qué significaron, por lo menos cuando nacieron y cómo se pudieron desarrollar, aunque sea de manera resumida, simple, pero intentaré que con pocos sesgos y sin pretender manipularos, porque eso es lo contrario de lo que hago yo, profesor de filosofía. Liberaros de la manipulación y acercaros al pensamiento autónomo y libre. Así que un saludo a todos y a todas, espero que todo vaya muy bien y adiós.